Bien, ahora toca el punto, analizar algo relacionado con los amplificadores. Una de las funciones más potentes del transistor es como amplificador. Ya vimos la función de switch o interruptor para controlar cargas, para encender y apagar cargas. Pero ahora vamos a ver una función que es la de amplificador. La forma básica es que tenemos el transistor como elemento principal de amplificación. Generalmente tenemos un capacitor de entrada y un capacitor de salida. Estos capacitores sirven de acoplamientos entre una etapa y otra etapa. Acoplar significa que la máxima transferencia de potencia se dé de un punto a otro punto. Por ejemplo, yo espero que si meto esta señal aquí, del otro lado del capacitor también se dé esa misma señal. El sentido figurado es como si tuviéramos nosotros una manguera con agua y nosotros queremos regar un árbol que está, por ejemplo, aquí. Venimos con nuestra manguerita y pues no alcanzamos a llegar con nuestra manguera. Entonces, pues ahí vemos un pedazo tirado de manguera, la agarramos y la pegamos esa manguera. Y ya una vez que pegamos la manguera, no nos hemos dado cuenta, o al menos sí nos dimos cuenta, pero no quisimos ser muy perceptivos de que la manguera número 2 es con un diámetro muy grande y la manguera número 1 es con un diámetro muy pequeño. Entonces claramente va a quedar muy floja la manguera al unirse. Pero ahí voy con mi manguera, llego con mi manguera a la parte donde está el árbol y entonces pues trato de echarle agua y sí caen unas gotitas, pero la mayor parte del agua se está tirando por la parte donde dice la unión de la manguera diámetro pequeño con la manguera diámetro grande. Eso nos dice que la unión o acoplamiento ahí no es perfecta y mucha de la agua se está tirando por ahí y prácticamente no llega al árbol. Pero si nosotros vamos a la ferretería y compramos un adaptador, ese adaptador por un lado tiene el diámetro adecuado para que entre a presión en la manguera gruesa y por el otro lado tiene un diámetro chiquito para que entre a presión por la manguera pequeña. Ese componente es el acoplamiento perfecto que no dejará tirar ni una gotita de agua para que logre llegar a su objetivo final, el agua perfectamente bien. Así el capacitor que tenemos en la entrada y el capacitor que tenemos en la salida debe tener perfectas impedancias de valor para que sea el acoplamiento perfecto entre este componente que es el amplificador y el componente al que vamos a entregar la señal. Muy probablemente donde entreguemos la señal sea una bocina y muy probablemente en donde recibamos la señal sea un micrófono. Es muy posible que aquí tengamos nosotros, por decirlo, tengamos una persona que está por un micrófono hablando. Entonces este micrófono tiene una impedancia, una Z, y el amplificador tiene una Z, y la Z del amplificador tiene que ser igual a la Z del micrófono, pero si no son iguales, metemos un elemento de acoplamiento. Igual aquí, nosotros a lo mejor vamos a tener una bocina para escuchar la información musical o hablada de esa persona. Entonces esta bocina tiene una Z y este amplificador tiene una Z de salida. La impedancia de salida de este tiene que ser igual a la impedancia de la bocina, pero si no son iguales metemos un elemento de acoplamiento. Entonces los capacitores tienen una doble función, bloquean el paso de la señal de directa, puesto que tienen una característica que se llama reactancia capacitiva, que es igual a 1 sobre 2 pi f por c, en donde f es la frecuencia, c es el capacitor y esta es una constante. Entonces observamos nosotros que si nosotros aquí la frecuencia en un momento dado, si la frecuencia la hacemos 0, fíjense, si nosotros hacemos 0 la frecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues si la hacemos 0 tendríamos una condición en la que tenemos un dato en la parte de arriba, 1 entre 0, y pues eso nos marca un error. O sea, si nosotros hacemos esa operación, repito, 1
entre 0, 1 entre 0, me estoy equivocando, 1 entre 0, nos marca un error. Y ese error significa aquí que cuando la frecuencia es igual a 0, todo esto que está aquí tiende a ser infinito. Entonces, el capacitor cumple una doble función: hacer el asunto del acoplamiento y bloquear la señal de directa para que no interfiera con la señal de alterna que estamos manejando. Tanto en la entrada como en la salida, ese es un factor importante. Los amplificadores tienen obligadamente la necesidad entonces de tener una alimentación o un voltaje. Y obviamente deben de tener una señal que es la señal que se desea amplificar. Entonces aquí estamos viendo dos cosas interesantes. Por un lado, los transistores tienen que tener alimentación o polarización. Y por otro lado, tienen que tener señal de entrada, que es la que uno desea amplificar. En sentido figurado es como si estuviéramos en una tortillería y le aventamos la masa a la tolvita para que haga tortillas, pero luego no encendemos la máquina. Si no encendemos la máquina, pues nunca va a haber tortillas. Se necesita entonces encender la máquina y aventarle la masa para que produzca tortillas. Es decir, encender la máquina, polarización y señal de entrada. Porque ahora, si encendemos la máquina, pero no le metemos la masa en la tolva, igualmente no va a haber tortilla, no va a haber producto de salida. Así pues que en este tipo de sistemas amplificadores tiene que haber condiciones importantes y necesarias. Una, voltaje o polarización adecuada. Y dos, tiene que haber una señal de entrada para que ésta logre amplificarse. Ya otros elementos pues periféricos, como lo vamos a ver, también son trascendentales para lograr esto que estamos comentando. El capacitor, por ejemplo, es un elemento de acoplamiento indispensable. Bien, por eso hemos citado una de las cosas muy importantes para la amplificación es que la junta base-emisor tiene que estar polarizada directamente. O sea, en un transistor, por ejemplo en si le checamos el voltaje de aquí a aquí, el voltaje tiene que estar, este es un transistor NPN. Este transistor claramente se ve que es un transistor NPN. Entonces, si quiero polarizar base emisor de manera directa, aquí tiene que haber un voltaje mayor que aquí. Es decir, en el emisor tiene que haber un voltaje más chiquito y en la base un voltaje más grande para asegurar que la polarización sea directa. Y como internamente el transistor tiene un diodo, pues ahí va a haber una caída de voltaje de 0.7. Por lo tanto, aquí puede haber 1 voltio y aquí puede haber 1.7. Aquí puede haber 0 voltios y aquí puede haber 0.7. Siempre va a haber una diferencia de potencial de 0.7 entre base emisor aproximadamente cuando está trabajando. Eso es una forma de averiguarlo si está chambeando bien. Y luego dice que la junta base-colector debe estar polarizada inversamente. Junta base-colector. El colector es este. Acuérdense que el de la flechita es el emisor. El otro es el colector y la parte media es la base. Entonces, de base a colector, polarización inversa. Esto es, aquí me piden negativo, le voy a poner un voltaje más grande. Aquí me piden positivo, le voy a meter un voltaje más pequeño. O sea, aquí un voltaje más grande, aquí un voltaje más pequeño, y con eso polarizo de manera inversa la base colector. Eso tiene que considerarse para que el transistor amplifique. Y por último, las corrientes, ya lo sabíamos, las corrientes de emisor es igual a la corriente colector más la corriente de base. Pero también es importante saber que la corriente de emisor y la corriente colector son muy parecidas, dado que la corriente de base es muy pequeña en comparación con las dos anteriores. Eso es muy importante que lo reflexionen y lo tengan en mente. Aquí estamos viendo entonces nosotros la forma en que se comporta, pues es una gráfica que nos deja ver más bien las características típicas de un transistor. Es una familia de curvas en donde si nosotros le metemos una corriente de 0, pues la corriente en el colector va a ser 0, porque esta gráfica es corriente de colector, voltaje colector emisor y la corriente de base.
La corriente de base es la que está entrando aquí. La corriente de colector es la que está saliendo por aquí, por esta parte, la que tenemos circulando en el colector. Base, colector. Entonces, corriente de colector es esta, corriente de base es esta. Y aquí les tenemos, corriente de base, corriente de colector. Y el voltaje colector-emisor es esta parte de aquí, el voltaje existente entre estos dos puntos. Voltaje existente entre esos dos puntos. Entonces nos están diciendo que si nosotros, por ejemplo, en esta parte verde, que está verde, ¿verdad? Si nosotros estamos en esta partecita, claramente en ese pedacito dice que la corriente de base es cero. Y si la corriente de base es cero, el transistor está apagado, no trabaja. Y si no trabaja, dice que el transistor se encuentra en su región de corte. Esta es la región de corte cuando está cortado, cuando está sin actividad. Entonces, esta de aquí, cuando la corriente de base es cero, pues la región de corte es la que estamos observando. No importando el voltaje que yo le pueda poner aquí. Si yo le pongo un voltaje aquí grande, pues aquí va a haber una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial puede ser cualquier voltaje. O sea que sí puede tener voltaje, pero si la corriente de base es cero, se va a la región de corte. Transistor apagado. Ahora bien, si nosotros le ponemos una corriente de base X más o menos grande, pero el voltaje colector emisor, el voltaje en estos puntos es casi cero. Si el voltaje es casi cero, entonces el transistor actúa como switch, como interruptor. Y vean, el voltaje que tenemos de este punto a este punto es casi cero. O sea, cantidades de 0.1, 0.2 de volt. Si el voltaje, repito, voltaje colector emisor se encuentra en este pedacito de aquí a aquí, que viene siendo la rayita color naranja, si se encuentra en este pedacito el voltaje colector emisor, quiere decir que el transistor está actuando como switch, como interruptor. Eso significa que el colector, este es el colector, este es el emisor, significa que el emisor que está aquí, cuando nosotros tenemos un voltaje entre colector y emisor cercano a 0.1, es porque este se cerró, este switch se cerró de aquí a aquí, casi prácticamente está en cortocircuito. Y como está en cortocircuito, la caída de voltaje en el transistor es muy cercana a cero, como se alcanza a ver. Esta parte de aquí se llama región de saturación. Esta que tenemos aquí es la región de saturación. Y si está fuera de estas dos líneas, la verde que es corte, región de corte, la naranja que es región de saturación, esas dos regiones son las que se utilizan para que el transistor funcione como interruptor. Cuando está en corte, ya dijimos, no hay corriente de base y por tanto, al no haber corriente de base, el transistor está abierto o sin trabajar entre colector y emisor. Y cuando está abierto, aquí va a haber el VCC. Pregunta de examen. Aquí, cuando el transistor se va a corte y el colector emisor están como abiertos porque no hay corriente de base, el transistor se va a VCC. Pero cuando nosotros tenemos un voltaje, una corriente X suficiente para disparar el transistor, pero el transistor está entregando un voltaje pequeño, se dice que está en saturación. Y si está en saturación, ¿verdad? El transistor, al no tener casi consumo de voltaje, pues se lo está proporcionando toda la carga. Estas dos regiones son entonces para transistor como switch. Toda la demás parte es para la región activa. La región activa es para cuando el transistor se va a amplificar. O sea, a partir de aquí para adelante y de aquí para arriba, el transistor ya tiene capacidad para amplificar. Si nosotros obligamos a que el transistor tenga estas condiciones, pues va a estar amplificando definitivamente. ¿Y cómo lo logramos? Con una corriente suficiente para dispararlo, pero un voltaje también grande entre colector y emisor que no sea tan cercano a cero. Si logramos que el voltaje colector-emisor sea mayor a 1 voltio o 2 voltios, lo más seguro es que se vaya a amplificar. Y, claro, una corriente determinada. Si nosotros le vamos metiendo una señal senoidal, como el caso que nos ocupa, pues esa señal senoidal
claramente se alcanza a observar que tiene diferentes niveles de voltaje. Aquí empieza con 0, y luego va 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, porque este es voltaje y esta es tiempo. Entonces la gráfica nos refiere que esta señal está oscilando con diferentes niveles de voltaje. Y al tener diferentes niveles, pues genera esas curvas diferentes en la base, y al tener esas curvas el comportamiento en el colector también es diferente. Entonces por eso vemos nosotros que una señal alterna ingresante a un circuito como esto sale como una señal amplificada o con un valor mayor en cuanto a voltaje, a la altura, porque la altura nos representa voltaje. Esta parte nos representa voltaje y esta parte nos representa tiempo. Esa es más o menos la dinámica de lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a amplificar, regularmente vamos a trazar nuestra recta de carga. Por ejemplo, queremos que haya 10 voltios entre colector y emisor, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos nuestra recta de carga y decimos, bueno, vamos a aplicar un VCC de 10 voltios. Pero queremos nosotros más o menos en el punto Q amplificar. Bueno, si vas a amplificar aquí, entonces vas a tener que requerir entre colector y emisor un voltaje de 4.2, y en corriente de colector vas a ocupar más o menos como 5 miliamperios. Si tú quieres amplificar exactamente en este punto, tienes que cuidar estas características: que la corriente del colector esté en estas condiciones y el voltaje de colector emisor también se nivele a esa condición. Y esta que tenemos aquí es la recta de carga, esta que tenemos es la recta de carga, y este que tenemos es el punto de operación donde queremos el punto Q o punto de operación.